Shalom y bienvenido a Dabar Podcast, donde la palabra no es solo sonido, sino transformación y vida. Mi nombre es Aliash Marie Malavé y quizá ya me han visto en otros episodios como invitada, pero hoy por primera vez voy a estar dirigiendo el podcast junto con mi invitada, la pastora Daisy Flores y líder de Ministerio de Adoración. ¡Yes! ¡Aplausos! Quien nos estará hablando de un tema que es necesario y honestamente, en mi opinión, urgente dentro de la iglesia. Y el tema es cómo filtrar una alabanza. Vivimos en un tiempo donde hay acceso ilimitado a música cristiana. Cada semana salen canciones nuevas, nuevos sonidos, nuevas propuestas. Pero en medio de tanta variedad surge una pregunta importante. ¿Todo lo que cantamos realmente edifica? Porque la adoración no es solo una expresión, es una declaración espiritual. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que la pastora Daisy, que no solo canta, sino que ha aprendido a vivir lo que ministra? Dicho esto, vamos con la primera pregunta. Así es rápido. ¿Cómo fueron? Sí, ya, esto es rápido. ¿Cómo fueron tus comienzos como ministro de adoración? Cuéntanos cómo empezó todo para ti, qué desafíos enfrentaste, hayan sido inseguridades, temor. Pues mira, yo empecé en un coro de jóvenes en una iglesia católica. Pero de la manera en que yo empecé como una joven, sin conocimiento mucho de cantar, porque tampoco soy una cantante muy experta en el tema, pero sí tenía algo muy importante y era el amor a Dios. Y eso es lo primero, la única cosa, ¿verdad?, que me llamaba la atención cuando entonces yo estaba adorando. Luego de ahí, que pues entonces pasa el tiempo, entro a lo que es la iglesia en la que estamos perseverando ahora, ¿verdad? Perseveramos en Cagua. Entré con mi esposo pues tocaba la guitarra. Y entonces, en aquel tiempo, muchas de las personas que empezaron en aquellos tiempos saben que en aquel tiempo no se hacían muchos ministerios de adoración. Básicamente tú llegabas a la iglesia y entonces si encontraban que tú pudieras cantar algo bonito, pues entonces te ponían a participar. Entonces el pastor Berto era el que siempre ponía a participar y mi suegra pues cantaba mucho. En la adoración era una de las que más cantaba, al igual que Maritza y pues otros hermanos que todavía están con nosotros. Y entonces el pastor Berto me da la invitación de cantar a una sola canción. Y me acuerdo que la primera canción que yo canté fue Dios está aquí. Clásica. Clásica. Y esa fue como que el inicio de comenzar entonces a cantar otras canciones. Y cada vez que venía un servicio, así era que ponían a las personas a cantar. Tú llegabas al servicio, el que estaba haciendo el devocional te veía y ahí mismo te llamaba y pues tú empezabas a cantar. Y ese era el proceso. Sencillo, era un sistema donde no había un filtro de alabanzas per se, sino que era un tiempo en el que pues lo que se podía tocar, pues se tocaba. Y si el músico no te seguía, como quiera iba a sonar algo. Era de las personas cuando llegaban que decían siempre, bueno, yo no canto bien, pero como es para Dios, pues lo voy a entregar. Así era que se hacía el método de adoración en aquel tiempo. Lo que se cantaba eran simplemente coritos y era la mayoría de las cosas que se cantaban eran coritos. No importaba el servicio ni el tema, no importaba quiénes eran los que estaban allí presentes, no importaba incluso lo que dijera el corito. A veces se decían unos coritos que la verdad es que no sé, hoy en día cuando tú los escuchas como que no hace mucho sentido. Así fue que empezó todo. Luego entonces, cuando tu papá empezó el pastorado y a trabajar con el liderato de la iglesia,
él entonces comenzó a desarrollar una estructura de adoración, pero no era tanto como la tenemos hoy en día. Era más como que pues tenemos actividad especial, vamos a escoger unas alabanzas, vamos a ensayarlas y eso es lo que vamos a hacer. Pero no había como que un filtro, como que era como que lo que estaba más cómodo de cantar y tocar, eso era lo que se hacía. Así fue que empezaron mis comienzos como adoradora en la iglesia. Muy interesante esos tiempos. Muy interesante. Yo, ¿verdad? Todavía me acuerdo de esos tiempos, aunque era chiquita. Tú eras una bebé. Era una bebé. Pero uno siempre se acuerda y sí es cierto, todo lo que se cantaba eran coritos y coritos, pero era lo que la gente en esos tiempos, era lo popular, lo de moda era eso era lo que tenían corridos en conocimiento. Y no lo juzgamos por eso. No, claro que no. Estábamos en un proceso de aprendizaje para lo que nosotros ahora somos. Claro. Y ya me contestas, te puedo decir que la mitad de mi segunda pregunta, pero vamos entonces a cambiarlo un poquito. Tú, en tu, ¿verdad? En tu ministerio, tú en tu persona. ¿Cómo tú has entonces, tu sistema, cómo tú has reformado tú a la hora de tú cantar una adoración? Hoy en día. Y si quieres puedes decir cuando nosotros comparamos, exacto, cuando comparamos los tiempos de antes a los de ahora, en aquel tiempo siempre la intención era agradar al Eterno, eso nunca cambiaba. Eso es lo principal, eso es lo que un adorador tiene que tener en su corazón, amar a Dios sobre todas las cosas, amar obviamente a Yeshua como nuestro Salvador, amar lo que hacemos y obviamente siempre agradarle a Él. En aquel tiempo yo me resistía mucho a los cambios. Y entonces era bien terca en muchas cosas. Pero algo me sostenía y era que cuando el Eterno empezaba a demostrar su gloria, su unción en el lugar, ahí yo podía determinar que esa canción que se estaba cantando era del agrado de Él. Eso fue lo que empezó a cambiar. Ya no era como que, ok, este viernes llego, pues vamos a cantar Dios está aquí y esta otra, porque son las únicas dos que me sé. Sino que cuando llegaba entonces más adelante el proceso, ya yo no podía entenderlo y empezaba a cantar con la intención de que Dios empezara a hacer algo. Esa fue una de las cosas que empecé a transformar, a escuchar más a Dios, a salir de la resistencia al cambio. Porque la resistencia al cambio no permitía que yo cambiara la canción. Sino, ¿por qué? Porque estaba cómoda y me sentía segura de lo que estaba cantando. Esas son dos cositas que ahora mismo puedo decirte que empecé a trabajar dentro de lo que es la adoración y en mi persona y a lo que soy hoy en día. Ese toque del Todopoderoso, cuando empezaba a decirme, esta canción me agrada, esta canción me agrada, esta canción me agrada, es lo que ahora hoy en día yo reformulo y entonces empiezo a ponerle filtros. Esto es lo que le agrada al Eterno y así es que yo voy entonces transformando eso. ¿Qué más? No recuerdo ahora mismo de todas las cosas, que fueron tiempos bien interesantes en cuanto a lo que eran las canciones que se cantaban mucho antes. Tiempo atrás. No tanto, pero, ¿verdad? Sin hacer énfasis a las edades. Pero fueron muchas vivencias. Fueron muchas vivencias. Tiempo que si uno ve atrás hoy en día y uno se ve y ve, ¿verdad?, cómo era el sistema, uno dice, wow. Vas creciendo y entonces vas madurando. Sí, vas desarrollando esa responsabilidad espiritual. Exacto. Ya lo que cantabas antes, ya eso no era lo que era correcto. Ya empiezas antes cantaba mucho con emoción, diría yo. Sí, bueno, ahí está reflejado en los coritos que exacto. Sí. Los coritos básicamente hay unos coritos que tenían palabras. Y esos coritos eran los que se mantenían. Habían otros coritos que era simplemente pues como que para mover el aire y a ver si la gente entonces se despertaba. Sí. Y bueno, ¿verdad? Ya que te hice mirar hacia el pasado. Hacia el pasado. La próxima pregunta es, ¿cómo
aunque ya las has contestado un poquito, ¿verdad? Pero, ¿cómo es esa adoradora hoy en día en comparación con aquella que comenzó a cantar? Si pudieras mirar tu versión pasada, ¿qué diferencias notarías en tu relación con Dios? En mi relación con Dios. En tu relación. Ok. En mi relación con Dios en aquel momento se basaba en el conocimiento que tenía en aquel momento de Dios. Era joven, era ignorante a muchas cosas de la palabra porque apenas estaba comenzando a aprender de ella. No sabía mucho del fluir del Espíritu, porque acuérdate que yo vengo de una religión diferente. Y esa relación con Dios, yo te podría decir que es una relación en niveles básicos, vamos a ponerlo así, pero entonces con el tiempo era como que más tenerlo más cerca. Entonces ya lo buscaba más en oración. Ya cuando incluso íbamos a seleccionar canciones, yo tenía que orar antes. Porque si yo no oraba antes y el Eterno no me decía la canción, yo tenía que orar porque yo necesitaba la aprobación de Dios en eso. Todavía lo hago, pero ahora lo hago con más fuerza, con más intención, pero en aquel momento como una niña. En aquel tiempo todavía siempre me mantenía lo que era la búsqueda del Eterno, el amor al Eterno, la pasión por el Eterno. Eso no fallaba. Hoy en día lo conozco más, pero con más conocimiento de Él, más de lo que Él hace y lo que Él puede seguir haciendo. Que la diferencia quizás no sea tanta, pero ahora es con más entendimiento. Más madurez. Exacto. Y, ¿verdad? Porque yo diría que por más allá de mejorar el talento, el verdadero crecimiento se ve en el corazón y en la profundidad de eso mismo, de nuestra relación con Dios. Exacto. Porque ahí es donde viene el verdadero conocimiento. Puedes hacer muchas cosas dentro de tu ministerio, puedes coger clases de canto, puedes aprender todos los instrumentos, pero tu verdadero énfasis tiene que ser esa relación con Dios, porque tú estás cantándole a Él, tú estás adorándole para Él, y esa es la verdadera profundidad y debe de ser la mayor preocupación y la mayor prioridad dentro del ministerio y dentro de la persona que esté, ¿verdad?, que esté cantando. Sí, porque muchos adoradores se enfocan en que el público hoy en día pueda estar a la par con ellos. Vamos a complacerlos a ellos, vamos a complacer al público. Sea por lo que es tan bien moderno, porque como ahora está pegado esta canción, pues vamos a traerla porque está bien pegada y todo el mundo va a entenderla y qué sé yo. Y nos basamos más en lo que es el público, pero si el adorador está solamente mirando a la gente, no está adorando a Dios. Se está enfocando en ellos y no se está enfocando en el que recibe la adoración. La emoción del momento. Claro. Y eso no edifica. Eso no va a transformar. Eso no va a hacer cambios en tu corazón, en tu pensamiento. Eso es algo momentáneo. Que cuando a lo mejor ya pasa el servicio, tú te vas a quedar como que, pues, ok, estuvo bueno, pero ¿dónde está ese sentir del Eterno? Exacto. Y ahora, ¿verdad?, que ya entramos un poquito más a lleno en el tema. La próxima pregunta es, ¿cómo se filtra una alabanza? Y con esto me refiero al análisis de las letras, a la intención y al enfoque de la canción. Y añadiendo, en lo personal, ¿tienes algún proceso de preparación como una oración o alguna práctica? Pero eso me lo contestas después de... Al final. Sí, al final de la pregunta. ¿Cómo se filtra una alabanza? Mira, hoy en día hay mucha guerra entre muchos ministerios de adoración y muchos adoradores de cómo se debe filtrar una adoración. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en lo que ellos conocen y entienden. Y entonces muchos de ellos señalan unos con otros. Y yo tengo que tener, y tengo que ser clara para los que nos están escuchando, ¿verdad? Cada uno tiene un nivel de conocimiento. Cada uno tiene un nivel de entendimiento de la palabra y de lo que escuchan, según sus vivencias, según su cultura, según su crianza. Cada uno va a interpretar la adoración de la manera en que fue
orientado y ha escudriñado. Cada uno está en diferentes niveles de adoración. Cada uno puede estar en el nivel más básico, como otros pueden estar en niveles más altos, y muchos de ellos siempre tiran y señalan unos con otros, ¿verdad? Por eso hago la aclaración primero, porque la forma en que yo filtro la adoración no es la misma forma en que puede filtrar la adoración otra compañera que adore en otra congregación. Cada congregación tiene incluso hasta su sonido. Porque, por ejemplo, esta congregación pues tiene mucho moderno, con antiguo, con cositas más viejas, ¿verdad? Pero hay otras congregaciones que tienen un nivel más suave, tonos más tranquilos, se mantienen en adoración sencilla. Hay otras que simplemente se quedaron a nivel corito. Sí. Todavía las hay. Así que la forma en que yo filtro quizás no es la misma forma en que otros filtren. Ahora, piezas claves para filtrar una adoración. Primero que nada, uno tiene que obviamente entrar en la palabra del Eterno. Todo lo que busca el Eterno para su adoración, para su exaltación, es que la gente lo reconozca a Él. Y todo lo que nosotros tenemos que cantar y decirle de manera cantada, tiene que reconocerlo a Él y a sus atributos y lo que hace y lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo. La autoridad que tiene, el dominio que tiene, todas esas cosas son las que primero que nada, que están dentro de la palabra, tiene que un adorador tener en cuenta al momento de filtrar. Y eso debe ser una regla universal. Ahora, en el caso de nosotros, como congregación, nosotros tenemos que filtrar la adoración según lo que nosotros creemos también, como dogmas y doctrinas, ¿verdad? Y eso es parte también de nuestro filtro. Otra de las cosas que filtramos dentro de la adoración es que no sean palabras meramente vacías, sino que tengan una intención adicional. Pero esa intención siempre tiene que agradar al Eterno. Esa es la clave del filtro, agradar al Eterno. Podemos cantar canciones movidas, podemos cantar canciones más worship way, como le llaman. Podemos cantar una salsita o podemos cantar una danza. Con nosotros no hay ningún problema, siempre y cuando la letra de la canción esté dirigida a eso, a adorar al Eterno, a exaltar al Eterno y a levantarlo primero que nada. Una de las cosas que se hacían, que a mí me marcó mucho, es la palabra devocional. Cuando tú me hablas de un devocional, en el devocional lo primero que se hace es exaltar al Eterno. Cuando tú lees la oración que nos enseñó Yeshua, que es el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro lo primero que se hace es exaltar la santidad del Eterno. Reconocer a Dios como Dios único de todos nosotros. Así que la manera de comenzar siempre un servicio de adoración o comenzar un devocional siempre debe ser exaltando al Eterno. Ahora, hay clasificaciones. Y ahí es donde yo entro en mi forma de analizarlas. Al principio en el devocional yo te voy a exaltar al Eterno, pero yo tengo que clasificar la adoración. Si la alabanza tiene que ver con ministración, pues entonces voy a utilizar esas alabanzas para administración, porque son para tocar el corazón de la persona, mostrarle el amor de Dios en un aspecto específico. Si es en el caso de nosotros que celebramos fiestas bíblicas, pues nosotros clasificamos las canciones relacionadas a la fiesta bíblica, conforme obviamente a la palabra. Hay canciones que se clasifican por lo que se está moviendo en el ambiente. Y esas solamente se usan para esos momentos específicos. Pero hay de esas que son para ocasiones específicas, momentos o algo que está ocurriendo sobrenatural. Solamente se utilizan versos o cosas sencillas porque a veces esas canciones no cargan con palabras. Canción vacía, que solamente me hable de una sola cosa y no me exalte a Dios, es una canción que tiene que sacarse del repertorio. Porque solamente va a repetir una sola cosa y no me está diciendo nada. Eso es importante para filtrar las adoraciones. Alabanza que no me diga nada, yo no puedo ponerla en una adoración. Alabanzas también se clasifican como aquellas que solamente ministran a mí en lo personal, en mi situación personal,
que quizás no es la misma tuya. So, la manera de uno también entonar alabanzas aquí que tengan que ver con situaciones personales debe ser como algo más generalizado. Hay muchas canciones que son incluso de despecho. Hay canciones que son de dolor, de despecho, de dolor, no de situaciones personales, sino de cosas que han ocurrido alrededor de ellos en iglesia. Hay canciones que critican, hay canciones que en vez de exaltar a Dios, lo que exaltan es el problema que ellos tuvieron y las hicieron canciones. No se puede permitir ese tipo porque no estamos hablando de Dios en esta cosa. Estamos simplemente exaltando el problema. ¿Para qué? Para que tú te avives y digas, sí, a mí me pasa lo mismo, por eso es que yo canto esto con fuerza y autoridad, pero no es una canción, o sea, no es una alabanza, es una canción que demuestra un despecho. Así que canciones que no digan nada, canciones que se componen de un clamor personal, que no lleven a la iglesia a provocar algo. No te puedo dar ejemplos porque no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Porque todos estamos en el proceso de aprender. Pero hay canciones que, pues, por ejemplo, son una oración que le pide al Eterno que haga algo contigo específico. Y a veces ese tipo de canciones no necesariamente incluyen a todo el pleno de la iglesia, sino que te incluyen solamente a ti. Son canciones que tú puedes cantar en tu casa solito y pues dedicárselas al proceso que estás viviendo. Pero la adoración per se debe tener simplemente agrado del Eterno, que componga todas las herramientas de lo que está en la palabra escrito, que no se dejen llevar por prédicas. Hay canciones que simplemente son parte de una prédica y alguien dijo con el hacha y con el hacha hicieron una canción. Hay canciones, bueno, esa sí la puedo decir porque esa todo el mundo. Ahora mismo Marta Candela. Marta Candela, sí. Marta Candela, las primeras canciones que ella tiraba de verdad no tenían ningún sentido. Lo único que te dice es clean, que la iglesia debe estar clean. Si tú la vas a analizar, algo sencillo, haz el ejercicio, si tú vas a analizarlo, ¿qué aporta eso a la adoración del Eterno? O sea, ¿qué es lo que tú le estás mostrando del Eterno? Que la iglesia tiene que estar clean. No, eso es una exhortación tuya hacia la iglesia, pero yo no puedo cantarla dentro de un altar o dentro de un devocional. Y eso es más afuera, no incluso dentro de la iglesia. Ahora, si tú ves, ella cogió un auge, pero fíjate cómo está la clave del auge, y es la palabra. Porque entonces ella está cantando algo que está relacionado a la palabra, aunque el coro se me desvía. Entonces tengo que analizar todos los detalles de una adoración. Porque el coro puede estar chévere, pero los versos quizás no sean acorde con la palabra. A veces yo corto coros. Yo simplemente cojo la estrofa de un coro y no te canto toda la canción completa, porque tengo que incluso hasta filtrar el contenido de una alabanza. Y hablar de este tema es importante porque hoy en día que el mundo con un clic, ya tú haces, inclusive en TikTok, tú haces un clic y ya te salen un montón de canciones, y a veces, ¿verdad? Tú ves una canción en un edit que hicieron, como en un ejemplo, en un funeral, a ti te gusta esa canción y tú allá vas y la llevas a la iglesia y la cantas, pero uno siempre tiene que ver pero ¿por qué? También porque tú te sientes bien en el viéndola, lo sientes y te gustó, pero realmente no te pusiste a analizar de qué es la canción, el contexto de la canción, por qué la canción, y eso es bien importante porque el discernimiento hoy en día no es, yo diría que no es opcional, es necesario, por lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Porque uno no puede llevar cualquier tipo de alabanza a la iglesia porque uno tiene que llevar siempre lo que vaya a edificar a la iglesia, porque uno no sabe las necesidades que estén enfrentando las personas y uno tiene que ver eso y uno tiene que pensar en eso también, y lo primordial, dejarse llevar de Dios. Exacto. Y hay muchas canciones que no tan solo es la letra la que está dañada. Hay que tener mucho ojo con el sonido. El sonido. Hay canciones que tienen sonidos alterados.
Y si te das cuenta, cuando empiezas a escuchar la canción, tú te sientes incómodo, te sientes asfixiado, sientes como que, pero si es un cantante cristiano quien está cantándola así, pero hay un efecto en la frecuencia de sonido que le pusieron a esa canción que te irrita, que te hace, no te sientes bien. Y eso también hay que filtrarlo, porque después nosotros las traemos a las iglesias y te das cuenta que no hay un mover, que se siente todo pesado, que cuando estás adorando al Eterno se te hace difícil. Y es que la canción tiene una contaminación, aunque la letra pueda ser bonita, pero hay algo que tiene contaminado, sea del artista o sea de los que están trabajando con la música. Hay muchas cosas que hay que estar observando y como tú dijiste, el discernimiento es muy importante. Pero para tener discernimiento tienes que tener entendimiento. Claro. La misma palabra nos dice, tanto en el Salmo 47 como en creo que es 1 o 2 de Corintios, Pablo lo dice, que nosotros oramos y tenemos que orar por el Espíritu, pero tenemos que cantar, pero cantar con entendimiento. Porque no es tan solo lo que tú le estás diciendo a Dios, sino es lo que la gente está escuchando. Entonces, tú tienes que entender lo que estás haciendo para que la gente también entienda lo que tú estás haciendo. El salmista también lo decía en el Salmo 47, tienen que cantar con inteligencia. Y cuando tú ves esa palabra en el hebreo, la inteligencia en el hebreo, según ese salmo, me habla de prudencia. ¿Y qué es prudencia? Es prepararte, anticiparte a algo que puede ocurrir, prepararte y tenerlo todo listo. Así que el que trabaja con el discernimiento tiene que prepararse. El que trabaja con adoración tiene que prepararse para tener el contraste de lo que necesariamente necesita la iglesia y necesita entender la congregación. Porque muchos afuera vienen con ese emocionalismo y quieren traer ese emocionalismo al ministerio de adoración. Y después están con la presión contigo, pero ¿y por qué no cantas esta canción? Pero esta canción es bien buena y tú me ves a mí aquí, calladita. No me caigan chicha, pero te voy a ignorar. Voy a ignorarlo porque cuando escucho la canción, pues no hace sentido nada de lo que está diciendo. De lo que hablamos ahorita, de las canciones que te dije que clasificamos, pero hay unas que verdaderamente ni al principio ni al final. Porque quieren un momento y nosotros queremos adorar a Dios. Claro, y esto también es una exhortación, ¿verdad? A las personas de la iglesia que también se den la tarea, no tan solo los líderes de adoración, que se den la tarea a realmente buscar el por qué a lo mejor no se cantan ciertas alabanzas que a ti te gustan, ¿verdad? Y que profundicen y que, ¿verdad?, puedan discernir y entrar en esa visión, porque eso también es importante, entrar en la visión que tiene el líder, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva al centro de la adoración, que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Por eso te pregunto, ¿qué busca Dios en una alabanza? ¿Qué busca Dios en una alabanza? Lo hablamos al principio, y te lo voy a decir así romántica porque me enamora. Dios busca tu corazón rendido, humillado. Dios busca que tú entregues ese corazón en agradecimiento al Eterno, pero que tú veas lo grande que es Él. Esa es la clave de todo. Cuando yo me paro a adorar y empiezo a entonar una alabanza, yo entro en la alabanza. Yo me hago la alabanza. Yo soy la que voy subiendo al Eterno a decirle, tú eres Yahweh Jireh, tú eres santo, tú eres digno, tú eres el que no fallas, tú eres el que estás ahí. Esa conversación con el Eterno, eso es lo que quiere Dios de un adorador. Y eso es lo que quiere Dios en una alabanza. Y Él va a saber moverte. Él es capaz de cambiarte el programa. Tú puedes tener una alabanza y de momento Él empieza a tocar tu corazón. Yo sé que tú me quieres agradar, pero quiero que esta sea la que vayas a cantar ahora.
Nosotros podemos hacer programas y estructuras. Antes no se hacían programas. Antes tú llegabas y ya. O sea, vente, canta y tú como que, ¿cuál? No sé. Ahora no, ahora tenemos calendarios, ahora estamos organizados, ahora cada uno tiene los tonos. Y estamos preparados, pero entonces hay veces que Dios también quiere hacer de la suya. Y quiere mostrarle a la gente, mira, también esta, quiero que la canten, porque esta, yo necesito escucharla de mis hijos. Uh-huh. Mira, hay un corito que se cantaba antes que expresa la gratitud y el agrado del Eterno, que decía que los ángeles cantan y se alegran. Y el Señor nos mira y dice desde allá, qué alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas a su Señor. Eso es lo que le agrada al Eterno. Más que un montaje, más que un show, más que un espectáculo. Es lo que quiere es tu corazón directamente conectado con Él. Claro, al final no se trata de impresionar a las personas, sino de agradar a Dios y de tener un corazón sincero delante de Él y de su presencia. Y para concluir este tema, hoy miramos hacia atrás, pero también hay que mirar hacia el futuro, para la próxima generación de adoradores. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que desean ser ministros de adoración? Ok. La juventud de hoy en día tiene que conectarse a Dios. Eso es lo primero. Hay muchas distracciones, hay muchas cosas que quieren hacer, están dentro de su flor de la juventud. Pero ellos tienen que conectarse directamente con el Eterno. Tienen que reconocer a Dios sobre todas las cosas. Pero tienen que amarlo. Cuando tú adoras, tú tienes que amarlo. Porque tú no puedes adorar con simplemente saber que eres Dios y ya más nada. Tú tienes que verdaderamente tener una pasión por amarlo, por sentirlo, por abrazarlo, porque Él te ha dado todo. Y los jóvenes tienen que conectarse más con ese Padre amado. Mientras ellos van haciendo ese proceso, el joven va a sentir en su corazón qué es lo que verdaderamente Dios le agrada. Tienen que orar, tienen que buscarlo, tienen que conocer su palabra para que no sean engañados. Y hay algo que es bien importante en los líderes y es que los líderes tienen que dar siempre ejemplo para que ellos como jóvenes puedan aprender de ese ejemplo y puedan ser guiados en eso. Nosotros tenemos ahora mismo tenemos 2 jóvenes que están cantando ahora en los cultos de jóvenes. Y a mí me impresiona mucho porque de lo poco que puedan conocer o de lo poco que saben, ellas han escogido canciones que yo digo, esta es la próxima generación. Porque han escogido canciones que son correctas. Y cada vez que se acercan a mí o me han dicho las canciones, claro, eso mismo está perfecto. La otra vez íbamos a hacer una salsa. No salió, pero viene pronto. Sí. Pero es una salsa que adora al Eterno. Y adora los atributos del Eterno. Un joven tiene que buscar agradar a Dios. Que todo lo que haga agrade al Eterno. Eso es lo que yo le diría a esta próxima generación. Déjense guiar. Claro, porque el llamado puede ser bello, pero un llamado también requiere carácter, requiere compromiso y lo más importante, una relación genuina con el Eterno, porque esa es la clave y como hemos dicho yo creo que todo este episodio, esa es la clave de una buena adoración y de una adoración. La relación que tú tienes con el Eterno. Exacto. Y cada día, en medio de la juventud, oye, yo también soy joven, pero en medio de la abriendo paréntesis, en medio de esa juventud,
van a venir, ¿verdad? Van a venir desafíos, porque vienen y nadie es perfecto y si cogen, ¿verdad? Y se adentran a la Biblia y leen y miran los grandes de la palabra, van a ver que tampoco eran perfectos. Pero si tú, en medio de verdad, de tú reconocer que tú no eres perfecto, pero también reconoces que Dios es el único, el omnipotente y el que se merece toda la honra y toda la gloria y todo, ¿verdad? Todo lo mejor de ti, Él te va a bendecir y Él te va a guiar hacia donde Él quiere que tú estés. Porque lo que pasa muchas veces es que dicen como eso mismo, que dicen yo no soy merecedor de Él por lo que he hecho, por mis imperfecciones. Pero realmente ya tú estás, yo siempre he dicho que ya tú estás haciendo el primer paso para llegar hacia Él, ya tú estás reconociendo que no eres perfecto, pero que Él se merece lo mejor. Pero no necesariamente, pues, Él no te acepta o no va a querer que tú estés ahí. Simplemente tienes que, como dijimos, tener una relación genuina con Él y adentrarte en Él, ¿verdad? Exacto. Y van a tener retos. Claro. Como empezamos la conversación, yo no era la misma que soy ahora. Todas las cosas que ellos puedan aprender con el tiempo van a seguir desarrollándolas. Claro. Es un proceso, conforme vayan creciendo, vayan madurando, van a ir cambiando. No voy a decir que la vida se les va a poner más fácil porque junto con crecer llegan más responsabilidades, pero pues también aprendes, diría yo, a tener un balance y pones tu vida en un balance y ahí es donde entonces Dios empieza a trabajar en medio de tu vida, de tu situación, de lo que sea que estés enfrentando. Hoy hemos visto que filtrar una alabanza no es solo una práctica musical, sino una disciplina espiritual. La adoración va mucho más allá de una canción, es un estilo de vida. Y si queremos adorar en espíritu y en verdad, necesitamos volver a lo esencial. Una relación genuina con Dios y un discernimiento activo. Y recuerda que no todo lo que suena bien edifica, pero todo lo que viene de Dios transforma. Gracias por acompañarnos, gracias a la pastora Daisy por estar con nosotros, ¿verdad? Y decir que sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Dabar Podcast. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo abajo, activar la campanita, YouTube, Facebook, Instagram, para que no se pierdan ningún episodio y ninguna actividad, ningún recordatorio, ningún nada de nosotros. Así que gracias y los vemos en otro episodio.